Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy les propongo un esquema diferente porque aprovechamos la presencia del ministro de Defensa en Mendoza. Nos dio una entrevista exclusiva, un hombre cercano obviamente al presidente Alberto Fernández, pero también de Cristina Fernández. En su momento también fue ministro de Defensa, después diputado nacional. Estuvo en séptimo día Agustín Rossi y nos va a responder, entre otros temas, ¿para qué sirven hoy las Fuerzas Armadas en la República Argentina? Lo vemos. Con el ministro Agustín Rossi para dialogar de diversos temas, un hombre con experiencia política y con la función, por supuesto, que tiene ejecutiva de ser ministro de Defensa. Ya hoy presentó algunas novedades en Mendoza, así que nosotros vamos a darle continuidad a la charla. Gracias por recibirnos, ministro. Y me gustaría preguntarle, en principio, sobre la reestructuración que está pensando de las Fuerzas Armadas para estos tiempos. Yo creo que hay dos leyes que hay que analizarlas fundamentalmente y que hay que puntualizarlas. Una de ellas se cae de Maduro, que necesita una reforma, que es la ley del personal militar, que data de la época en que Alejandro Agustín Lanusse era presidente de la Nación. O sea que es una ley que tiene 50 años, medio siglo. Parece un número ya más que suficiente como para tratar de modificarla. Y claramente no corresponde esa ley del personal militar con todo lo que ha pasado posteriormente, digamos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, bueno, hoy vivimos una ceremonia muy emotiva aquí en Mendoza, no contempla la participación de la mujer. Como yo sé que esas leyes son difíciles de cambiar por mi experiencia en el Parlamento, lo que intento hacer en esta oportunidad es generar un consenso prelegislativo. Entonces lo que hice fue conformar una comisión en donde he convocado, y les agradezco a los dos que me hayan dicho que sí, a la doctora Garré y al doctor Jaunarena. Garré fue ministra de Defensa de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. El doctor Jaunarena, ministro de Defensa de Alfonsín, de la Rúa, de Duhalde, que me parece que son dos exministros muy representativos de las distintas corrientes de pensamiento que pueden existir en la defensa, que le estoy pidiendo a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados que designen dos miembros, uno de integrantes de la Comisión de Defensa, pero que uno sea del oficialismo y otro de la oposición. Y obviamente las fuerzas, cada uno con un representante, y también el Estado Mayor Conjunto, todo esto coordinado desde el Ministerio. Mi idea es, existen trabajos previos, ver los trabajos que existen y darnos un tiempo, creo que fijamos 120 días, para que el proyecto de ley esté definido, que se lo podamos presentar al presidente y que el presidente lo envíe al Congreso de la Nación. ¿Cuál es la idea? Es adecuar a los plexos normativos que rigen la vida de las Fuerzas Armadas a una mirada moderna, por decirlo de alguna manera, de lo que hoy son las Fuerzas Armadas en Argentina, y yo creo que la ley de personal militar ayuda claramente a eso. No teniendo hipótesis de conflicto, sí tenemos, bueno, una situación, ¿no?, que es Malvinas, pero digo, las Fuerzas Armadas, ¿para qué nos sirven en la República Argentina? Tenemos la situación, por ejemplo, de pandemia, que es excepcional, pero ya de vuelta a la normalidad. Bueno, me parece que lo que ha sucedido con las Fuerzas Armadas durante la pandemia también nos puede permitir visualizar las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas argentinas de diferentes maneras y de diferentes formas, ¿no? Las Fuerzas Armadas han demostrado ser la agencia logística más importante que tiene la Argentina a lo largo y ancho de todo el país. Ha mostrado la Fuerza Aérea que tiene una capacidad de control de nuestro espacio aéreo y de vuelos en aquellos lugares en donde por cualquier otro tipo de cuestión estén complicados los vuelos de repatriación los hemos hecho sobre aquellos países que han cerrado casi militarmente sus fronteras y por eso pudieron entrar vuelos militares, no se prestaban a hacer vuelos comerciales. Yo supongo que pocos argentinos deben saber que los laboratorios de las Fuerzas Armadas tenían capacidades para fabricar alcohol en gel, fabrican alcohol en gel, repelente, distintos medicamentos, o que las Fuerzas Armadas tenían 17 hospitales militares distribuidos a lo largo y ancho de todo el país. O sea que me parece que si hay algo que nos va a permitir el post-pandemia es discutir lo que usted propone, que es discutir una política de defensa
desde un estadio de credibilidad y de confianza mucho mayor. Mucho mayor, sobre todo para con las Fuerzas Armadas. ¿Qué es cuál es mi mirada sobre la política de defensa? Primero, yo creo que todos los países que tienen política de defensa, los pueblos tienen una autoestima más alta. Hace a la autoestima de los pueblos tener una política de defensa. Si un pueblo se siente cuidado, se siente protegido, con una política de defensa, eso fortalece el espíritu, los valores propios de un pueblo, ¿no? En segundo lugar, el mundo es un mundo que no está estático, que no tiene guerras ni conflictos convencionales, pero que es un mundo que tiene claramente tensiones. Usted debe recordar que el 3 de enero nos levantamos con una intervención de los Estados Unidos en Medio Oriente, vía dron, matando a un jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, y que todos en esos primeros días de enero pensábamos que iba a escalar. Finalmente no escaló, la cosa quedó en su lugar. Lo digo como ejemplo. La disputa por el liderazgo mundial entre Estados Unidos y China es una disputa que está creciendo, que hay momentos de paz y momentos de distensión y hay momentos de mayor tensión, pero es una disputa que claramente está tensionándose. La Europa que estamos a conocer post-pandemia no va a ser la Europa que conocimos pre-pandemia, porque va a ser una Europa sin Gran Bretaña. Gran Bretaña se termina yendo de la Unión Europea por el Brexit, si bien no se va de la OTAN. También ese tema hay que tenerlo en cuenta y hay que considerarlo. Todos los países del mundo, o la mayoría de ellos, han cerrado sus fronteras. O sea que en un mundo que se presumía globalizado, la respuesta de cada uno de los países ha sido insular hacia el interior de sus propias fronteras. O sea que esta pandemia, yo creo que no va a suceder así, pero digo, nadie puede no imaginar que pueden existir situaciones de tensión entre fronteras, entre los países. Habría que preguntarse por qué las agencias de inteligencia de todo el mundo no advirtieron adecuadamente sobre lo que iba a suceder con la pandemia en el momento que China lo anunció, que fue el 31 de diciembre, de lo que iba a suceder en todo el mundo y cómo se iba a potenciar en todo el mundo. La ciberdefensa y todo lo que significa el análisis y los cuidados de las redes desde el punto de vista de preservarla de los ataques cibernéticos, y no solo de las redes de los funcionarios políticos, sino de lo que son los objetivos estratégicos del país. Digo, por ejemplo, las centrales nucleares, las centrales hidroeléctricas, exigen el desarrollo de determinados dispositivos. Los objetivos que figuran dentro del marco de las propias misiones principales de las Fuerzas Armadas: la integridad territorial, la defensa del espacio aéreo, nuestra preservación de nuestro litoral marítimo y nuestra soberanía en la zona económica exclusiva, la vigencia o la permanencia de la Argentina en la Antártida, el desarrollo de la industria para la defensa, que es una cuestión de soberanía, porque fijémonos hoy lo que no tiene que ver con la defensa, pero sí me sirve como ejemplo. Lo que hubiésemos tenido que sufrir y padecer si no hubiésemos tenido dos empresas que en la Argentina fabricasen respiradores. Entonces, está claro que el desarrollo del equipo, mi mirada sobre el equipamiento de las Fuerzas Armadas tiene que ver con asociar ese equipamiento con el desarrollo de la industria para la defensa. Y en un modelo de país industrial, la industria de la defensa es estratégica, entre otras cosas, porque es la que más invierte en investigación más desarrollo. De hecho, los principales adelantos tecnológicos de las últimas épocas, de las últimas décadas, Internet, los teléfonos celulares, primero lo tuvieron las Fuerzas Armadas y después tuvieron de uso civil. Ahora, hablando de equipamiento, de tecnología, y pienso en la radarización, el tema del narcotráfico, y después, no hace mucho hemos visto una foto de barcos en la zona de exclusión marítima argentina depredando el recurso ictícola. ¿Cómo estamos en esa materia?
Bueno, ahí el control de las 200 millas, primero no es una tarea fácil, digamos, ¿no? Porque claramente usted controla algo que no tiene una barrera física. Entonces, mi mecanismo de control, que tiene cada uno de los barcos, con el mecanismo de control del otro. Entonces, usted puede estar ahí, entonces hay una zona gris ahí que no se sabe si está dentro o fuera de la zona económica exclusiva. Claramente la Argentina tiene que un deber de preservar nuestra zona económica exclusiva. Ahí venimos haciendo una tarea muy fuerte coordinadamente con la prefectura, que depende del Ministerio de Seguridad. En estos últimos días con guardacostas de la prefectura y el patrullero oceánico Arabuchar, que incorporó recientemente la Armada Argentina, hemos hecho distintos operativos y se penalizaron y se trajeron a costa 3 barcos pesqueros que estaban pescando en aguas jurisdiccionales argentinas por accionar, uno por parte de la Armada y dos por parte de la prefectura, y se hicieron las sanciones correspondientes. Ahora, es cierto que la preservación de nuestro litoral marítimo es un objetivo permanente, como también todo lo que significa la custodia del Estrecho de Magallanes, que sigue siendo el único encuentro natural entre los dos océanos. Entonces, sin duda que la presencia en el Mar del Sur, en aguas del sur, es importante. Bueno, para eso también se necesita mayor equipamiento, se necesitan mayor cantidad de medios. La Armada Argentina, sin ninguna duda, ha aumentado notablemente su capacidad con la incorporación de estos patrulleros oceánicos. Muy bien, ministro, muchas gracias por recibir a Séptimo Día, Canal 7. Hasta allí la charla con el ministro. Me quedé pensando en esto del control de objetivos estratégicos como las centrales nucleares, por ejemplo. El nuevo rol de las Fuerzas Armadas, pensando también en los ciberataques, por ejemplo. Y se viene una profunda reestructuración que se va a convertir en un proyecto de ley. Hay una comisión entonces de expertos que está trabajando en este tema justamente para modificar una ley que viene desde la dictadura de la NUCE. Los tiempos han cambiado sin dudas. La entrevista exclusiva con Agustín Rossi. Vamos a seguir en la pantalla de Canal 7, Intratables. Y yo los convoco nuevamente para el próximo miércoles a las 21 con Séptimo Día. Muchas gracias.